Asociados. Soluciones jurídicas a tu alcance. Son las 3:32 de la tarde. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Mocoa se constituye en audiencia dentro del radicado bajo el Código Único de Investigación 86.001.60.99.053 2023-00079, radicado interno del despacho 2023-00129, que se adelanta en contra del ciudadano William Alexander Pantoja Timaná por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Para registro y validez de la audiencia procedemos a verificar la comparecencia de los sujetos procesales, señor fiscal. Gracias, su señoría. Un cordial saludo para usted y todos los presentes en esta audiencia virtual por la Fiscalía General de la Nación. Comparece en esta oportunidad Diego Alejandro Benavides García en mi condición de 53 seccional. Para notificaciones a través del correo institucional diego.benavides@fiscalía.gov.co. Gracias, su señoría. Gracias, doctor. Dejando constancia que la diligencia fue citado al representante del Ministerio Público a través del Centro de Servicios Judiciales, sin embargo, no comparece. La defensa. Muy buenas tardes, señora juez, para usted y cada uno de los presentes intervinientes en esta vista pública virtual. Como defensora contractual y de confianza del señor William Pantoja Timaná, se presenta la abogada Paula Fernanda Maya Prince, con cédula de ciudadanía 1-140-837-986 de la ciudad de Barranquilla y tarjeta profesional 313-288 del Consejo Superior de la Judicatura. Para las correspondientes notificaciones, sus señorías tengan en cuenta el correo electrónico de la firma de abogados Nava y Asociados, que es el siguiente: navaasociados@gmail.com. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Creo que estaban conectados del IMPEC, sin embargo, al parecer se han desconectado, ¿no? Entre tanto, y para irle dando continuidad a la diligencia, le pregunto, señora defensora, si tiene inconveniente en que vayamos adelantando paso al desarrollo de la diligencia, en lo que conectan a su defendido. Pues, su señoría, pues si usted ve pertinente, señora juez, la defensa no tendría ningún tipo de objeción alguna. Gracias. Bueno, y para garantizarle ese derecho, vamos a hacer una esperita de 1 minuto y de lo contrario ya vamos continuando. Nava y Asociados. Soluciones jurídicas a tu alcance. Entonces entra el despacho a pronunciarse sobre la aprobación o improbación del preacuerdo celebrado entre la Fiscalía 53 Seccional de Mocoa y el señor William Alexander Pantoja Timaná, mismo que fue verbalizado y aceptado por el procesado en audiencia celebrada el pasado 18 de enero de 2024. De acuerdo pues con la narración sucinta de los hechos contenidos en el escrito de acusación y en similitud con los narrados en las audiencias preliminares del 10 de mayo de 2023, se tiene como situación fáctica la siguiente: que el 9 de mayo del año 2023, siendo aproximadamente las 17:25 horas en el barrio La Esmeralda del municipio de Mocoa, es capturado en situación de flagrancia el ciudadano William Alexander Pantoja Timaná, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 1-124-862-865, cuando integrantes de la Policía Nacional materializan una orden de registro de allanamiento de fecha 24 de abril de 2023. En el interior del inmueble, en donde pernoctaba el ciudadano en mención, le fue hallado una bolsa plástica de color azul que contiene sustancia vegetal de color verde con olor y características a la marihuana, 5 cigarrillos y 2 bolsas plásticas transparentes pequeñas con sustancia vegetal de color verde con características similares a la marihuana, una licuadora con residuos de sustancia vegetal con características similares a la marihuana, un paquete de papel Blondes de marca OCB
premium usados para fabricar cigarrillos, una gramera color gris, una máquina para armar cigarrillos color rojo y 19 bolsas plásticas transparentes pequeñas, herméticas, y dinero en efectivo por un valor total de 118.000 pesos, discriminado de la siguiente manera: 4 billetes de 2.000 pesos, 2 billetes de 5.000, 3 billetes de 10.000 pesos, un billete de 20.000 pesos y un billete de 50.000 pesos. Desarrolladas entonces las labores investigativas, se logra establecer mediante la prueba preliminar homologada un resultado positivo para cannabis y sus derivados con un peso neto de 251.1 gramos. De la información que reposa en los registros de audio, se tiene que la Fiscalía solicitó la audiencia de legalización de registro, allanamiento, captura, legalización de incautación, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento. Por ende, con fundamento en los hechos anteriormente descritos, en audiencia del 10 de mayo de 2023, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Mocoa, con función de control de garantías, declaró la legalidad del procedimiento de registro de allanamiento, así como la legalidad de la incautación y captura del señor William Alexander Pantoja Timaná, aprobando la formulación de imputación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes contemplado en el artículo 376, inciso segundo del Código Penal, que establece una pena de 64 a 108 meses de prisión y multa de 2 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, esto en calidad de autor, modalidad dolosa, verbo rector vender. Finalmente, el juez de control de garantías impuso medida privativa de la libertad en contra del aquí acusado a cumplirse en establecimiento carcelario. Posteriormente, el 10 de julio de 2023, fue radicado ante el Centro de Servicios Judiciales de Mocoa escrito de acusación en contra de la persona ya mencionada, mismo que mediante acta de reparto número 341 de la misma fecha se asignó en conocimiento a este despacho judicial. Así las cosas, se dispuso programar como fecha para la audiencia de formulación de acusación el día 28 de julio del año 2023, fecha en la que no se llevó a cabo la diligencia debido a que la Defensoría del Pueblo no había asignado un defensor público para que actuase en representación de los derechos del implicado. Acto seguido, el 11 de agosto de 2023, el Centro de Servicios Judiciales de Mocoa remitió por competencia el escrito de preacuerdo radicado por la Fiscalía el día 10 de agosto del mismo año, en razón a que este despacho judicial ya tenía el conocimiento del asunto. Así entonces, se convocó a los sujetos procesales el día 10 de noviembre de 2023 para la audiencia de verificación de preacuerdo. No obstante, en esa fecha no se llevó a cabo la diligencia por aplazamiento de la defensa. El 18 de enero de 2024 se realizó la audiencia de verificación de preacuerdo celebrado entre las partes, oportunidad en la que la Fiscalía, luego de hacer una relación sucinta de los hechos acusados, manifestó que para la celebración del preacuerdo se tuvo en cuenta lo consagrado en los artículos 348 y 352 del Código de Procedimiento Penal referente a los preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado. Así también hizo alusión al contenido de la sentencia SU 479 del 15 de octubre de 2019 de la Corte Constitucional y providencias proferidas dentro de los radicados 52.227 del 24 de junio de 2020 y 54.535 el 16 de febrero de 2022 de la Corte Suprema de Justicia, específicamente en lo referido a normas penales no aplicables al caso, con el único propósito de establecer el monto del beneficio otorgado en virtud del acuerdo. Por lo tanto, que se aplicara esta regla para el caso en concreto, es decir, que es posible aplicar normas penales favorables al procesado únicamente con la finalidad de establecer el monto de la rebaja. Del mismo modo, precisó que el procesado aceptó voluntariamente los cargos con el punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, descrito en el artículo 376, inciso segundo, del Código Penal, bajo la modalidad dolosa en calidad de autor y bajo el verbo rector vender. Resaltó el delegado fiscal que a cambio de la aceptación de cargos el procesado se hace merecedor a un beneficio de la variación
en la forma de participación, pasando de ser autor a cómplice únicamente para efectos punitivos y pactando una pena a imponer de 32 meses de prisión, así como una multa de un salario mínimo legal mensual vigente. Por su parte, la defensa coadyuvó los argumentos esgrimidos por la Fiscalía, corroborando que los términos indicados por el ente acusador fueron pactados con el señor William Alexander Pantoja Gimana. Consideraciones. Los preacuerdos son mecanismos judiciales para la terminación anticipada del proceso penal que constituyen verdaderas formas de negociación entre el fiscal y el procesado respecto de los cargos y sus consecuencias punitivas. Son una vía judicial encaminada a la simplificación de los procesos mediante la supresión parcial o total del debate probatorio y argumentativo como producto de consenso entre las partes del proceso. Estas negociaciones no implican una renuncia al poder dispositivo del Estado, pues justamente el propósito de resolver de manera más expedita el conflicto penal mediante la aceptación por parte del imputado o acusado de hechos que tengan relevancia frente a la ley penal, a cambio de un tratamiento jurídico y punitivo menos severo por parte del órgano jurisdiccional. El artículo 330 del Código de Procedimiento Penal estipula que la Fiscalía y el imputado, a través de su defensor, podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación en la cual el imputado se declarará culpable del delito imputado o de uno relacionado de pena menor. Según la jurisprudencia constitucional, esta posibilidad de que el imputado o procesado renuncie a ser vencido en la etapa de juicio y se acoja a una sentencia anticipada condenatoria se da siempre y cuando tal renuncia se exprese de manera libre, consciente, voluntaria y debidamente informada, es decir, bajo el conocimiento y aceptación voluntaria de todas las consecuencias que ello implica. Estas finalidades de la justicia negociada fundada en los preacuerdos están en armonía con los principios constitucionales con fines más amplios del nuevo sistema procesal penal de tendencia acusatoria y en general con los fines de la Administración de Justicia y el Estado. De este modo se advierte que la Corte Suprema de Justicia, de este modo advierte la Corte Suprema de Justicia que deben ser considerados como un límite al poder discrecional de los fiscales delegados que deciden emplear este mecanismo y por tanto son un parámetro de control para los jueces de conocimiento. Para alcanzar esas finalidades existen varias modalidades de preacuerdo que permiten terminar anticipadamente el proceso, como por ejemplo las negociaciones sobre, primero, los hechos imputados y sus consecuencias conforme lo prevé el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. 2. Los términos de la imputación como lo establece el artículo 350 del mismo Estatuto Procedimental. 3. La eliminación de alguna causal de agravación punitiva de algún cargo en específico de acuerdo a lo establecido en el artículo 250, inciso 2, numeral primero del mismo ordenamiento. 4. La tipificación de la conducta de una forma específica con miras a disminuir la pena como lo regula el artículo 350, inciso segundo, numeral segundo del Código de Procedimiento Penal. Sobre la forma como se debe ejercer el control a los preacuerdos, muchas pautas ha entregado la Corte para la verificación del preacuerdo, tales como el cambio del tipo penal a aplicar siempre y cuando su núcleo jurídico guarde relación con el fáctico, el grado de participación, los mecanismos sustitutivos para el cumplimiento de la sanción. Es a tales aspectos que debe suscribirse el juez al momento de analizar y aprobar o desaprobar el preacuerdo o la negociación, ya que de no ser así, entonces no tendría razón de ser una audiencia para tales fines y debería entrar el funcionario judicial a dictar una decisión sin realizar análisis crítico sobre lo consensuado como modulador de la actividad judicial. Respecto del control que se debe realizar sobre los acuerdos y negociaciones por parte del juez de conocimiento, la precitada corporación señaló. Perdón un segundo.
Perdón, continuando. Entonces decía que respecto al control que se debe realizar sobre los acuerdos y negociaciones por parte del juez de conocimiento, la precitada corporación señaló, abro comillas, y es que el tenor del artículo 4, del inciso cuarto del artículo 351 del Código Penal claramente señala que los preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y acusado no obligan al juez de conocimiento cuando con ellos se desconozcan o quebranten garantías fundamentales, lo cual indica que el juez no es un combinado de piedra cuando se le asigna la labor de ejercer el control de una negociación. Con fundamento en esta disposición, de un lado, por ejemplo, el juez tiene la obligación constitucional de verificar que existen elementos materiales probatorios suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia y para acreditar que el acusado dio su consentimiento libre, consciente, voluntario e informado para la celebración del preacuerdo. De otro lado, en relación con la víctima, el juez debe verificar si el preacuerdo garantiza sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Además, de acuerdo con los fundamentos fácticos y jurídicos del caso y a las calidades especiales de la víctima, deberá determinar si no se vulneraron otros derechos fundamentales de la misma, como su derecho a la participación en la celebración y aprobación del preacuerdo, o si se desconocen principios constitucionales relevantes como el de legalidad. La Sala considera que al evaluar si se desconocieron en el preacuerdo garantías fundamentales, el juez también deberá analizar el tamaño de la afectación al interés protegido de cada una de las partes y lo relevante que fue para la sociedad tal violación del derecho o principio constitucional protegido. Por último, este control que realizan los jueces de conocimiento de los preacuerdos, a diferencia de lo dispuesto por algunas sentencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, no se advierte incompatible con el papel imparcial que ha de fungir el juez en el modelo acusatorio. La posibilidad de que el juez penal realice control material obedece principalmente a su calidad de juez constitucional. Además, lo anterior no impide que tanto la activación como el impulso de la pretensión punitiva estatal continúen exclusivamente en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, en quien, según la Constitución y la ley, recae el deber de acusar o presentar preacuerdos entre los jueces de conocimiento. En ese mismo pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia advirtió que las autoridades judiciales, como todas en un Estado democrático, se hallan regidas por el principio de legalidad, y si bien la justicia consensual rodea al fiscal de una serie de competencias discrecionales con el fin de terminar anticipadamente los procesos en pro de una justicia célebre y eficiente, ello no puede llegar al extremo de entender que un acuerdo para una sentencia anticipada pueda lograrse a cualquier costo o de cualquier manera. Esto es de manera arbitraria y con el solo fin de llegar a cualquier resultado que finiquite la actuación sobrepasando los claros fines del instituto procesal de los preacuerdos. De ahí que el acuerdo o la negociación deba regirse a los límites legales y constitucionales ya mencionados. Precisamente, uno de los límites impuestos a la Fiscalía General de la Nación consiste en que ante el preacuerdo celebrado, el ente acusador no tiene la potestad de seleccionar libremente el tipo penal correspondiente, sino que deberá obrar de acuerdo con los fundamentos fácticos y probatorios que resulten del caso. Esta exigencia también está consagrada como una directriz para los fiscales delegados en la Directiva 01 de 2016, en la cual se señala que la nueva adecuación típica deberá hacerse de tal forma que no modifique la esencia de la conducta, el objeto material, ni los sujetos activo y pasivo. Ya para descender al caso en concreto que concita la atención de este despacho, se tiene que la Fiscalía 53 Seccional de Mocoa ofreció como beneficio la variación de la forma de participación, pasando de ser de autor a cómplice únicamente para efectos punitivos, pactando una pena de 32 meses de prisión y multa de un salario mínimo
legal mensual vigente, lo que corresponde a un descuento del 50% de la pena por la aceptación de cargos. Para efectos de realizar el respectivo análisis, se torna necesario recordar que el señor William Alexander Pantoja Timaná se encuentra vinculado a la presente investigación por hechos ocurridos el día 9 de mayo de 2023, cuando fue sorprendido durante una diligencia de allanamiento realizada en el inmueble que habitaba, encontrándole sustancia estupefaciente, y esta es la base factual, la que fue imputada y la que sirvió como sustento para presentar el escrito de acusación. En ambos casos, por la ocurrencia del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según lo establecido en los artículos 350 y 351 del Código de Procedimiento Penal, el límite sobre el cual se realizan los preacuerdos es el de estricta tipicidad, ya que se puede llegar a un acuerdo sobre los términos de la imputación, por lo cual se partirá de una adecuada calificación jurídica que corresponda a los hechos que se investigan y, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, debe incluir todas las circunstancias específicas de mayor y menor punibilidad que fundamentan la imputación fáctica y jurídica circunstancial. Por otra parte, cuando la Fiscalía, al momento de tipificar la conducta con miras a disminuir la pena, no respeta el marco fáctico y la calificación que le comunicó el procesado desde la audiencia de formulación de imputación, o no encuentra coherencia con la tipificación que se preacuerda, se vulnera el principio de legalidad. Así las cosas, como se dijo en antecedencia, el señor William Alexander Pantoja Timaná se le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes previsto en el artículo 376, inciso segundo del Código Penal, que contempla una pena de prisión de 64 a 108 meses y multa de 2 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tal y como fue verbalizado en la audiencia de formulación de imputación y confirmado en el escrito de acusación en calidad de autor, verbo rector vendeo. Ahora bien, para abordar los términos del preacuerdo, lo primero que se analiza será el reconocimiento del procesado como beneficio compensatorio por aceptar la culpabilidad, la circunstancia de haber cometido el delito en la calidad de cómplice, tal como lo señala el artículo 30 del Código Penal, que conllevó una tasación de la pena definitiva de 32 meses de prisión y multa de un salario mínimo mensual legal vigente. No cabe duda, entonces, que la Fiscalía y el procesado se encuentran legitimados para negociar el grado de participación en el delito indicado y la disminución punitiva que ésta conlleva, lo cual está ajustado a lo previsto tanto legal como jurisprudencialmente. Sin embargo, de la revisión del expediente se aprecia o se evidencia que el 10 de julio de 2023 la Fiscalía radicó el escrito de acusación, la cual, pese a no haberse efectuado, no permite al despacho afirmar que la aceptación de cargos en este punto del proceso no representó un menor desgaste al aparato procesal que deba ser premiado con tal descuento punitivo, circunstancia sobre la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa ha fijado una posición clara en diversas providencias, especialmente la sentencia de fecha 22 de abril de 2021 con ponencia del magistrado Orlando Zambrano Martínez, cuando precisa. La sala, repito, voy a hacer alusión a la providencia del 22 de abril de 2021, magistrado ponente Orlando Zambrano Martínez. Abro comillas. La sala acoge entonces la variación jurisprudencial que se comenta, pero con los matices que ha destacado la Corte Suprema de Justicia, pues esta postura se corresponde con el resguardo de la vigilancia normativa de los preacuerdos como importante fórmula de justicia penal en el sistema penal acusatorio, siendo que lo más relevante de la novedosa línea tiene como propósito fundamental ajustar la coherencia del sistema negocial penal para que se tengan en cuenta las prohibiciones legales.
las directrices de la Fiscalía General de la Nación y no se concedan beneficios excesivos con afectación a los derechos de las víctimas. A la luz de la nueva realidad jurisprudencial, el motivo por el cual debe improbarse el preacuerdo está en que no parece justificada en forma suficiente la razón por la cual se acudió a la rebaja de la pena del máximo porcentaje de que trata el artículo 30 del Código Penal. Si bien los límites fijados para aplicarse la pena al cómplice, considerando el delito cometido de 48 meses de prisión y 62 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se encuentra dentro del marco de la legalidad, en ausencia de justificación que indique otra cosa, se trata de una rebaja excesiva, puesto que en principio el único beneficio para efectos de la disminución de la pena tendría que aproximarse razonablemente a la rebaja que por aceptación de cargos se le puede conceder a una persona que, habiendo sido capturada en flagrancia, acepta su responsabilidad luego de haberse formulado acusación. Nótese que el efecto que el señor fue capturado en flagrancia y que el preacuerdo solo se ajustó luego de haberse formulado la acusación, la sala tiene que insistir que al acusador la sala tiene que insistir que al ajustar los preacuerdos la Fiscalía debe tener en cuenta el momento procesal en que ocurre, puesto que de otra manera se podría incentivar la práctica de demorar la negociación y obtener a la postre un mejor beneficio, lo cual contradice la estructura normativa del sistema penal acusatorio que privilegia los beneficios justamente en favor de quienes han evitado un desgaste de la justicia. Además de lo anterior, es pertinente hacer relación entonces al contenido del artículo 352 del Código de Procedimiento Penal, el cual establece que, presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, el fiscal y el acusado podrán realizar preacuerdos en los términos previstos en el artículo anterior. Advierte la norma. Cuando los preacuerdos se realicen en este ámbito procesal, la pena imponible se reducirá en una tercera parte. Según Providencia, con radicado 46.507 del 16 de agosto de 2017 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Eider Patiño Cabrera, el porcentaje de descuento de pena una vez presentado el escrito de acusación no puede ser mayor a una tercera parte. En la Providencia, la alta corporación dijo que la rebaja de una tercera parte, una vez presentada la acusación, debe ser entendida como radicado el respectivo escrito y hasta el momento en que el acusado sea interrogado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de responsabilidad. Igualmente anotó, abro comillas, así las cosas, sin desconocer el criterio pacífico que procura por entender a la acusación como un acto complejo, el cual se comprende de la presentación del documento y la formulación en audiencia, ninguna duda emerge que la comprensión que la colegiatura de antaño ha dado a la expresión presentada a la acusación asociada al artículo 352 del Código de Procedimiento Penal es la que equipara a la de presentado el escrito de acusación del artículo 350. Postura que se justifica no solo al tenor literal de la última disposición en cita, sino del innegable hecho que la justicia de reducción punitiva por preacuerdos y allanamientos se funda en el presupuesto que, al existir mayor compromiso de colaboración y economía procesal, más significativa debe ser la respuesta premial a reconocer. Por tanto, era claro que al mediar la radicación del pluricitado documento que da inicio al escalón procesal de juzgamiento, no podía otorgarse rebaja distinta a la tercera parte de la pena imponible, por lo que un beneficio de la mitad de la misma contraviene lo dispuesto por el legislador. En consonancia a lo anterior, se debe señalar que en el presente asunto la Fiscalía Delegada no sustentó las razones por las cuales se convino esa rebaja con el inculpado,
pues no se consideró la gravedad del delito ni las labores investigativas realizadas para lograr el allanamiento a la morada del procesado y su posterior captura. En igual sentido, debe reiterarse que ninguna parte del escrito de preacuerdo se consagra porque, pese a que la aceptación de cargos se efectuó con posterioridad a la radicación del escrito de acusación, se accede a una rebaja punitiva prácticamente equiparable a quien acepta responsabilidad en audiencias preliminares, puesto que, como lo ha reseñado el Honorable Tribunal del Distrito Judicial de Mocoa, no es posible privilegiar con la aplicación de una justicia premial a quien no ha evitado mayor desgaste de la justicia. En ese sentido, resulta indiscutible la aplicación de los parámetros jurisprudenciales establecidos por las altas cortes y de la posición asumida por el Tribunal de este Distrito Judicial, que marcan un derrotero obligado para el estudio y resolución de los casos traídos a estrados, pues se constituyen en marco de aplicación del principio de legalidad. Finalmente, y a modo de conclusión, debe decirse que la rebaja otorgada al procesado por su aceptación de cargos no se acompasa con los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia ya expuestos, la normatividad penal aplicable, ni con los parámetros fijados por el Honorable Tribunal del Distrito Judicial de Mocoa. De manera que el descuento punitivo no puede constituirse en el monto máximo fijado en el artículo 30 del Código Penal, cuando lo propio sería que se hubiese reconocido como beneficio y para efectos punitivos la degradación de la forma de participación en el injusto, pero pactando como pena imponer un descuento respectivo a la etapa procesal en la que se encuentra el asunto, el cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 352, se reitera, corresponde a una tercera parte de la pena. Pues lo que se trata es de otorgar unos beneficios a cambio de un menor desgaste a la administración de justicia. Por lo expuesto y frente al incumplimiento de los parámetros jurisprudenciales y legales, procede entonces este despacho a improbar el preacuerdo suscrito por la Fiscalía 53 Seccional de Mocoa y el señor William Alexander Pantoja Timana. En mérito de lo expuesto, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Mocoa resuelve primero improbar el preacuerdo suscrito por la Fiscalía 53 Seccional de Mocoa a la defensa y el señor William Alexander Pantoja Timana dentro del presente asunto de conformidad con las razones expuestas previamente. Segundo, pues se declara que esta decisión se notifica en estrados a los sujetos procesales y contra la misma procede el recurso de apelación de conformidad con lo previsto en el artículo 176, inciso segundo de la Ley 906 de 2004. Fiscalía. Gracias, su señoría. La Fiscalía interpone el recurso de apelación y le solicito respetuosamente me conceda un término para proceder a hacer la argumentación. Defensa. Señora juez, en igual sentido, esta defensa también muy respetuosamente ante su despacho le va a interponer el recurso de apelación. Señora juez, pero también le solicitaría alrededor de unos 5 minutos para poder tener en cuenta la motivación que usted tuvo y poder hacer en debida forma el recurso. Señor fiscal, ¿de cuánto tiempo requiere? 5 minutos está bien, su señoría. Bueno, perfecto. Entonces son las 4:09, a las 4:15. Continuamos, ¿bueno? Bueno. Nava y Asociados. Soluciones jurídicas a tu alcance. Señor fiscal. O entre tanto verifico, señora defensora, si usted ya está lista para intervenir. Alteramos el orden para irle dando. Su señoría, listo. La Fiscalía ya está lista para... Bueno, perfecto, doctor. Entonces, tiene la palabra. Bueno, gracias, su señoría. La Fiscalía solicita de manera más atenta y respetuosa al Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa se sirva revocar la decisión adoptada en esta oportunidad por parte del juez Acuo, que decidió improbar el acuerdo presentado entre las partes en esta oportunidad.
Todo ello, su señor, con respecto a que en desarrollo de esta negociación, la Fiscalía otorgó un beneficio en cuanto a la pena que resulta para la judicatura ilegal, toda vez que no dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 352 del Código de Procedimiento Penal respecto a reducir una tercera parte el preacuerdo presentado, y que el que se realizó otorga un beneficio mayor al señalado por este artículo. Al respecto, lo primero que debemos manifestar es respecto a las situaciones que se presentaron en desarrollo de este proceso, y es que examinado el caratulario de la noticia criminal 86-001-60-99-053-2023 00079, se tiene que, desde un comienzo, esto es desde el mes de junio del año 2023, existen las peticiones de la bancada defensiva respecto a la solicitud de un preacuerdo en este asunto que cobije pues a su proahijado, el señor William Alexander Pantoja Timaná. Y desde esa oportunidad, quien fungía como mi homólogo en la Fiscalía 53 viene sosteniendo las negociaciones con la defensa en este asunto, en las cuales se venían intercambiando los respectivos correos por situaciones administrativas, donde el titular de la Fiscalía 53 ya no se encuentra. Se asume o se designa por parte de la dirección a una fiscal de apoyo, quien estaba destacada para presentar los escritos de acusación que estén prontos a vencer en los asuntos que se tenía a la mesa, en los cuales se le dio razón de este asunto y procedió ella a radicar el escrito de acusación, desconociendo esta fiscal que frente a este asunto ya se venían sosteniendo conversaciones con el fiscal que se encontraba en ese momento, que era el doctor Luis Andrés Chávez Solarte, que era el fiscal 22 con asignación de funciones de la Fiscalía 53. Una vez se allegan ya los soportes del preacuerdo, se procede a radicarlos ante la judicatura, pues con la novedad de que la fiscal que se encontraba de apoyo ya había radicado el escrito de acusación. Es una situación pues que en desarrollo de la audiencia de verbalización del preacuerdo también se hizo alusión a ello, en el sentido de manifestar pues que el preacuerdo era mucho anterior a la radicación del escrito de acusación. Luego entonces no le era aplicable o no le es aplicable a este asunto el artículo 352, toda vez que el preacuerdo incluso está al mes siguiente de haberse, aproximadamente al mes siguiente de haberse presentado las audiencias preliminares, queriendo indicar con ello que en ningún caso puede ser entendido que se esté dando un mayor beneficio al procesado o demorándose la negociación, toda vez que, como insistimos, desde las audiencias preliminares a la solicitud del preacuerdo no pasó sino escasamente alrededor de un mes para la presentación. Vamos a hacer concretamente
10 de mayo. Sí, un mes, escasos días, en que se presentó la solicitud por parte de la defensa para la presentación de este preacuerdo. Luego, entonces, en desarrollo de esa negociación, es que la Fiscalía otorgó al procesado el beneficio de los 32 meses que quedaron consignados en el escrito de acusación. Por un lado, ese punto, y por el otro, también de manifestar que, conforme lo ha sostenido en reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia bajo el radicado 60.678 del 6 de diciembre de 2023, siendo ponente la doctora Miriam Ávila Roldán, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, se pronunció respecto a un caso muy similar al acontecido en esta oportunidad, y se ha manifestado que no es ilegal la degradación típica efectuada por parte de la Fiscalía y la defensa y el procesado en desarrollo de esta negociación, en la cual la misma se hace con miras a el tema punitivo y sin otorgarse ningún otro beneficio. De ahí que en esa línea no existe la obligación para la Fiscalía de motivar la imposición de la pena, toda vez que esa no es obligación de la Fiscalía según lo determina el artículo 61 del Código Penal. Basta con que se exprese por parte de las partes sin que la misma resulte desproporcionada, toda vez que en el presente asunto no hay una desproporción entre la negociación realizada y la correspondiente pena por la degradación típica efectuada. Luego, entonces, entendemos, pues, que el beneficio otorgado, que es el 50%, a quien ha colaborado desde el comienzo a efectos de llevar una terminación anticipada del proceso, no puede ser entendida esa actitud como un desgaste para la administración de justicia y que sea el objeto, el motivo para improbar un acuerdo del cual insistimos, no con el suscrito, sino con mis homólogos anteriores, se venía sosteniendo desde un comienzo la negociación, que desafortunadamente por un impasse de carácter administrativo que sucedió en la Fiscalía 53 entre los periodos de junio a agosto de 2023, hubo un dislate entre los fiscales que se encontraban en ese momento y procedió la fiscal de apoyo a radicar el escrito de acusación, situación pues que ahora se encuentra en un perjuicio para el procesado, toda vez que se le ha aplicado el artículo 352 con el objeto de tener como premisa en la radicación del preacuerdo. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta pues esta situación, la Fiscalía solicita en la segunda instancia se estudie y se valore esta situación, toda vez que, insistimos, desde un comienzo, la bancada defensiva ha estado atenta a la negociación con la Fiscalía, se hizo un preacuerdo con mi homólogo y ese es el que se ha verbalizado y se ha otorgado en esta circunstancia, además de que pese a hacer el preacuerdo como lo manifiesto desde el inicio, en el mismo no se ha establecido una situación que es importante también señalarla, y es que en desarrollo de esta actuación el procesado también ha colaborado con la Administración de Justicia en el sentido de entregar alguna información
de cara a que se permita la desarticulación del microtráfico. Entonces, consideramos pues que en el presente caso y la pena que se ha otorgado producto de una negociación en este preacuerdo no es desproporcionada, es ceñida a la ley y corresponde a el producto de la negociación que se ha llevado entre la defensa, el procesado y la fiscalía. En ese orden de ideas solicitamos pues al Tribunal Superior se analice estos elementos que obran en el caratulario de cara pues a que se revoque la decisión adoptada por la Judicatura y se proceda a aprobar el preacuerdo en los términos pactados con la defensa. Su señoría, en esos términos dejamos sustentada nuestra intervención. Muchas gracias. Nava y Asociados. Soluciones jurídicas a tu alcance. Gracias, señor fiscal. Tiene la palabra para los mismos fines la defensa. Muchas gracias, señora juez. Inicialmente, esta defensa, su señoría, pues debe solicitarle al honorable tribunal de Mocoa, pues que se revoque la decisión de la juez de primera instancia, eso es con mucho respeto, pero pues la defensa se encuentra en desacuerdo con la motivación pues dada con la juez de primera instancia, y eso en cuanto a varias situaciones que datan de esa motivación de la misma. Se tiene, señores honorables magistrados del tribunal, que en sentencia C-836 del 2001, esa corporación dijo que el juez está sometido al imperio de la ley. Entendida esta no como la norma que expide el legislador al tradicional estilo continental europeo, Duralex, Sex de Lex, que son principios generales del derecho, provenientes estos principios del derecho romano, sino que el juez está sometido a ese ordenamiento constitucional y por ello repercute en el derecho penal. Por lo anterior, no es extraño que muchos tribunales, inclusive jueces de la República, se pueden llegarse a apartar de decisiones, pues en llegado caso de la Corte Suprema de Justicia. Porque en algunos eventos, pues, podríamos llegarlo a decir que podrían haber unas contravías, por así decirlo, o contrarios a las normas constitucionales. Con mucho respeto, la señora juez de primera instancia o de primer grado omitió que estamos frente a un sistema premial y que su decisión, pues, afecta a los derechos del propio procesado. Y sabemos de que el proceso penal está fincado en 3 pilares. Aquí pues tengo que hacer mucho hincapié como defensa del señor William Pantoja Timaná, porque se supone que el proceso penal, en cuanto a estos pilares, se tiene la sociedad, la víctima y los derechos del procesado. Por ello, el principio de legalidad no puede ser el único criterio para improbar el preacuerdo cuando el justificable recibe a cambio de la aceptación de cargos un beneficio. Debe la defensa hacer alusión a varias situaciones que el señor fiscal también dentro de su exposición ha narrado y ha explicado, señores honorables magistrados, y es que esa defensa y obviamente el propio procesado, el señor William Pantoja Timaná, siempre estuvo a la disposición de darle fin a este proceso penal de manera amigable, así como obviamente se realizó petitorio por parte de esta defensa el pasado 21 de junio del 2023. Se hizo una solicitud por parte de la defensa haciendo alusión de que el señor William Pantoja Timaná se encontraba y era todo su deseo poder llegar a una salida alterna al proceso penal de la referencia conforme a la figura del preacuerdo. Pues ya sabemos obviamente que esa figura del preacuerdo pues está contemplada en el artículo 348 y pues es importante tener en cuenta también esos fines de ese mismo preacuerdo. Asimismo, como también lo hablaba el señor fiscal en su intervención, lastimosamente en ese momento todas las conversaciones por parte de esa defensa fueron con un fiscal distinto. Al parecer pues obviamente él era como por un interregno de tiempo y
realizó, porque en esta mediación entre las partes, ya de llegar pues obviamente a la negociación, al parecer este fiscal radica el escrito de acusación, pero esto posterior, hay que dejar claridad, posterior a una solicitud que ya la defensa había elevado. Es más, no podemos llegar a hablar de ese desgaste a la administración de justicia cuando esta defensa está manifestando, y siempre ha manifestado que el señor William Pantoja Timoná pues siempre estuvo a disposición de poder dar por terminado el presente proceso por medio de la figura de preacuerdo, que era esa negociación entre las partes, entre Fiscalía y obviamente Defensa, que es, por así decirlo, la voz del señor William Pantoja Timoná. En ese sentido, la defensa debe destacar que en materia penal aplica la analogía in bonam partem. Por ello, si la acusación es un acto complejo, no se puede afirmar que el ciudadano deja de ser imputado cuando se radica el escrito de acusación. Pues consecuentemente, pues por así decirlo, o pues en consecuencia, en el sistema oral que nos rige, la acusación tiene que ser en audiencia. No simplemente es poner la radicación del escrito, sino que esto se tiene que verbalizar en audiencia. Y se deben surtir unos pasos para manifestar que se encuentran legalmente pues acusada una persona. Y esto obviamente pues discrepa esta defensa de que mi prohijado ya se pueda surtir como acusado cuando ni siquiera hemos sido notificados para llevar a cabo dicha audiencia. Es que, cuando se hubo la notificación, qué pena, cuando se hubo la notificación, pues ni siquiera llegamos a audiencia porque nos encontrábamos ya en una negociación de preacuerdo con anterioridad a esta notificación de audiencia de acusación. Por lo que ya he venido manifestando de que la defensa siempre hizo la manifestación a la Fiscalía General de la Nación, en ese momento el delegado, de que queríamos obviamente dar por terminado el presente proceso por medio de la figura del preacuerdo. Entonces tenemos que tener en cuenta, señores magistrados, de que si bien es cierto hubo radicación de escrito de acusación, también es cierto que la defensa con anterioridad ya había solicitado el preacuerdo y estábamos en la negociación entre las partes para que no se hiciese radicación de escrito, sino que se presentara inmediatamente el preacuerdo. Ahora bien, también hay que tener en cuenta el tema de que no se surtió como tal la audiencia de acusación. Nunca llegamos a la audiencia de acusación. Entonces, si bien desde la óptica formal, el juicio inicia con la presentación del escrito que contiene la acusación para efectos de preacuerdo y por ende del quantum de rebaja de pena que se puede otorgar al justificable, existe una diferencia sustancial y ontológica entre presentar el escrito que contiene la acusación en los términos pues, previstos en el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal y la acción acabada de acusar según lo dispone el artículo 352. Por lo cual, pues cuando el legislador se refirió a la acusación en el citado artículo, utilizando pues el verbo presentar en tiempo pretérito, estaba significando era una acción consumada del delegado de la Fiscalía General de la Nación, lo que representa no solo la exposición en audiencia, bajo la dirección pues del juez, y la presencia del defensor, del procesado, la citación pues del delegado del Ministerio Público y la víctima, sino también haber agotado como etapa antecedente e ineludible el trámite del 339. Es por todo lo anterior que no podemos afirmar que la radicación del escrito de acusación entonces, aunque acto solemne de la Fiscalía General de la Nación y sometido pues a las formalidades, no se pueda equiparar al acto de acusación oral, pues es diferente y diferenciable en el tiempo, es en la forma, en el contenido y en las consecuencias, y mucho menos se puede asimilar para otorgarle los efectos limitantes del inciso segundo del artículo 352, como lo hace pues el órgano de cierre de la justicia penal ordinaria. Tenemos que decir, si la filosofía del sistema procesal con tendencia acusatoria es la justicia premial, no es acertado, pues, con todo respeto, interpretar las normas o las instituciones negando o limitando las posibilidades de terminar anticipadamente
y con condena a una causa penal, y mucho menos cuando los preacuerdos y los allanamientos son las manifestaciones de los fines esenciales del Estado, pues en virtud de los cuales los ciudadanos pueden participar activamente en las decisiones que los afectan. En ese mismo sentido, esta defensa debe traer a colación en reciente sentencia que habla y data de este tema de los preacuerdos y de las negociaciones, en un caso muy similar como el que nos ocupa en este momento, que es la sentencia AP 3807 del 2023, que es muy reciente, de la magistrada Miriam Ávila Roldán. En este caso también sucede un caso bastante similar, por el punible también de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Aquí en este caso, lo que realizaron en cuanto al preacuerdo, la negociación entre las partes, fue la eliminación del agravante. Y en ese sentido, para este caso también, imprueban esa negociación en parecida motivación de la juez de primera instancia. Obviamente respetamos, pero no compartimos. ¿Y por qué la defensa debe hacer alusión a esta sentencia? Primero, porque si bien es cierto, la juez de primera instancia nos habla de una jurisprudencia del 2021, la defensa está haciendo alusión a una sentencia que es bastante reciente y que podríamos llegar a decirlo que hace aclaración frente a este tema de la etapa procesal, que es el 351 y 352, y muy diferente cuando hay acuerdos entre las partes por alguna degradación en cuanto ya sea a la eliminación del agravante, como fue en el caso de la sentencia que estoy referenciando, o por ejemplo como en el caso que nos ocupa, que el único beneficio, porque aquí no estamos hablando de una aceptación de cargos unilateral, de un allanamiento unilateral, que es donde uno podría llegar a decir, salvo mejor criterio, que se tenga que tener en cuenta la etapa procesal en la que nos encontramos. Aún bien, la defensa tampoco comparte esa motivación, porque si bien es cierto, y como ya lo he venido exponiendo, aquí tenemos que tener en cuenta el acto complejo, y es que el legislador lo dejó así previsto. Aquí pues obviamente no hemos surtido la etapa de verbalización, porque hay que recordar que estamos en un sistema oral. Se tiene necesariamente que verbalizar. Entonces, en ese sentido, conforme a esa sentencia que hace como una aclaración en cuanto a estos preacuerdos y negociaciones, esa misma sentencia toma una sentencia anterior, la SP 2168 del 2016. ¿Y qué es lo que dice esa sentencia? Y abro comillas, señores magistrados del tribunal, que nos dice que dentro de las modalidades de preacuerdo contempladas en el libro tercero, título segundo, capítulo único del Código de Procedimiento Penal del 2004, una es la que modula el delito imputado por el cual se acusa y otra la que ofrece al incriminado una rebaja de pena por aceptación de responsabilidad en la conducta endilgada. Por consiguiente, si el pacto se hace sobre la base de la aceptación de los cargos formulados en la imputación y la negociación se concreta en la cantidad de pena a imponer, habrá de examinarse el momento en el que ese convenio tuvo lugar para efectos de hacer la rebaja de pena, ya sea conforme a los parámetros del primer inciso del artículo 351 o del artículo 352. Ahora bien, y aquí es donde la defensa debe hacer hincapié, porque esta sentencia del 2023 también hizo la aclaración por parte de la magistrada Miriam Ávila Roldán. Cosa distinta ocurre si se hace una negociación, como en el presente caso, sobre los hechos o sus consecuencias, de modo que haya una degradación, ya sea en la tipicidad, como sería, por ejemplo, eliminar alguna causal de agravación, concluir un dispositivo amplificador o degradar, como en el caso que nos ocupa, señores magistrados, su forma de participación, toda vez que la consecuencia es imponer la pena que corresponda y tenerla como soporte para estudiar los subrogados y sustitutivos. Ninguna remisión ha de hacerse a los montos
de que hablan los cánones 351 y 352 del Estatuto Procesal del 2004. Entonces, señores honorables magistrados del tribunal, debemos tener en cuenta de que este preacuerdo, esta negociación entre las partes, fue simplemente con un solo beneficio, y el señor fiscal en su exposición en la audiencia pasada lo dejó sentado en cuanto a cuál era el único beneficio que se le iba a otorgar al señor William Pantoja Timaná. Y era en cuanto a la variación en la participación de autora cómplice. Y obviamente hizo alusión al artículo 30, porque es donde nos habla obviamente de la pena pues del cómplice, y por ello es que se le da esa rebaja del 50%. Es que estamos hablando es de que no podíamos llegar a hacer ninguna remisión a los montos que habla de los cánones 351 y 352 de ese estatuto procesal, porque aquí lo que se dio fue una negociación de los hechos, sus consecuencias, de modo que haya una degradación en cuanto a qué. La degradación fue en cuanto a la forma de participación. Un solo beneficio. Es que aquí realmente desgaste en la administración de justicia no lo hay. Es que simplemente se han hecho las audiencias preliminares. El señor William Pantoja Timaná, más bien, de una u otra manera, ha evitado un desgaste a la administración de justicia, porque él siempre ha estado, obviamente, de caras a poder terminar su proceso penal por medio, obviamente, de una negociación entre partes. Y eso fue lo que siempre se hizo alusión, al único beneficio en cuanto a la variación de la participación de autora cómplice. Y es que ya la Corte ya lo ha dicho y lo aclaró en sentencia pasada en 2023, que no se, en este tipo de casos como el que nos ocupa no se puede tener en cuenta el tema del 351 y 352. Se debe tener en cuenta es el consistente en la degradación como tal típica, como ya lo he dicho y reitero, en cuanto a la degradación, en cuanto a su forma de participación. Ahora bien, tener en cuenta, señores honorables magistrados, que mi prohijado, más bien, de una u otra manera, ha colaborado con la administración de justicia, y en muchos sentidos. Entonces, el preacuerdo que se celebró, teniendo en cuenta estos postulados legales y constitucionales, digamos que no hay ningún quebrante en estos mismos, porque es que hay totalmente, es legal y es constitucional. Es por ello que esta defensa pues no está de acuerdo, pues vuelvo y digo con mucho respeto, porque pues simplemente se hizo alusión o se motivó en cuanto a ese 352, que son los preacuerdos posteriores a la presentación de la acusación. Pero pues la defensa netamente no está de acuerdo, y más por esa aclaración de la sentencia AP 3807 del 2023, que ya pues ha aclarado y ha decantado el tema de estos preacuerdos, y que obviamente es un caso muy similar al que nos ocupa, y no habría ahí absolutamente nada ilegal, sino por el contrario, podemos llegar a mirar que este preacuerdo que se celebró entre las partes tiene como tal, o se tiene que tener en cuenta, esos postulados legales. Y es por ello que esa defensa, muy respetuosamente, le va a solicitar a los magistrados que revisen el caso en concreto y que obviamente revoquen la decisión de la juez de primera instancia en cuanto al expuesto por esta defensa y lo que también expuso el señor fiscal en esta audiencia pública. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora defensora. Bueno, lo primero indicar que tanto a Fiscalía como a Defensa en el presente asunto pues les asiste interés en recurrir la decisión adoptada por esta judicatura. Ambos han expuesto de forma clara los motivos de disenso en contra de la decisión adoptada por este despacho, ¿no? En ese sentido, encuentran la judicatura procedente conceder el recurso de apelación en contra de la decisión adoptada por este despacho, es decir, la correspondiente a la improbación del preacuerdo
celebrado por el señor William Alexander Pantoja Timaná en la Fiscalía 53 seccional de Mocoa. En ese sentido, pues el despacho concede el recurso de apelación, esto en el efecto suspensivo de conformidad con lo establecido en el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal. En ese sentido se dispondrá la remisión del asunto ante el Honorable Tribunal del Distrito Judicial de Mocoa para lo de su competencia, ello en los términos o dentro del término establecido en el artículo 178 del Código de Procedimiento Penal. Siendo así las cosas y no habiendo pues otro objeto de la presente diligencia, damos por terminada la misma, siendo las 5:02 de la tarde, podemos desconectarnos. Doctores, hasta luego. Muchas gracias, señoría. Hasta luego. Que tengan feliz Hasta luego, que estén muy bien igualmente. Hasta luego. Nava y Asociados. Soluciones jurídicas a tu alcance. Buenos días a todos, siendo las 11 de la mañana del día martes 1 de abril del 2025, procede la Sala Única del Tribunal Superior de Mocoa, en este caso representada por el señor Arturo Gómez García, quien fue como magistrado ponente, a instalar la presente audiencia en la que se resolverá el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y la Defensa, contra el auto de la decisión del 28 de mayo de 2024, proferida por el Juzgado Segundo Penal Distrito de Mocoa. Se trata del radicado 860013 104002 2023 00129, radicado interno del Tribunal 2024 00245. Procesado William Alexander Pantoja Timaná, delito tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Vamos a solicitar a las partes intervinientes, las van a identificar iniciando por el señor fiscal, luego con el representante del Ministerio Público, el procesado se encuentra presente y su defensora. Señor fiscal. Honorable magistrado, muy buenos días para usted, extensivo a las demás partes conectadas virtualmente por la Fiscalía General de la Nación. Comparece Diego Alejandro Benavides García, en mi condición de fiscal 53 seccional. Para notificaciones a través del correo institucional fi53secmoc@fiscalía.go.com. Gracias, honorable magistrado. A usted, señor fiscal. Señor representante del Ministerio Público. Señoría, buenos días. Un saludo cordial para usted y los demás vinculados virtualmente por el Ministerio Público. Rodrigo Fernández, Procurador 99 Judicial Penal 2. Muchas gracias, señoría. A usted, señor procurador. La apoderada del procesado. Muy buenos días, señor honorable magistrado. Con usted se presenta Paula Fernanda Maya Prince en calidad de defensora de confianza del señor William Pantoja Timaná. De notificaciones, señor magistrado, al correo de la firma abogadosnavasociados@gmail.com. Muchísimas gracias. A usted, señora defensora. ¿Hay otra persona en la audiencia? Por favor, se identifica. Doctora Paola, ¿sabe usted si su defendido, el señor William Alexander Pantoja, se va a conectar a esta audiencia? Señor magistrado, tenía entendido que estaban esperando la conexión desde Pitalito, pero no sé qué habrá acontecido. Bueno, vamos a continuar con el trámite de la audiencia. De todos modos, el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal establece que por regla general las audiencias se notificarán a las partes semestrados. En caso de no comparecer a la audiencia, a pesar de haber hecho la citación oportunamente, se entenderá surtida la notificación, salvo que la audiencia se justifique, su ausencia, se justifique por fuerza mayor o caso fortuito. En este evento la notificación se entenderá surtida o realizada al momento de aceptarse la justificación. En ese orden de día, pues se encuentra el señor William Alexander, representado por su defensora, y vamos a proferir la decisión. Como lo señalará, procede la sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y la Defensa contra la decisión o el auto del 28 de mayo de 2024, proferida por el Juzgado Segundo Penal Distrito de Mocoa, mediante la cual resolvió improbar el preacuerdo presentado por las partes. Antecedentes. Supuesto fáctico. La Fiscalía narró los hechos que sustentan el presente proceso en el escrito de acusación de la siguiente manera, o así. 2 puntos, abrimos comillas. El 9 de mayo de 2023, siendo aproximadamente las 17:25 horas,
en el barrio La Esmeralda del municipio de Mocoa, es capturado en situación de flagrancia el ciudadano William Alexander Pantoja Timaná, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía 1-124-862-865, cuando integrantes de la Policía Nacional materializaban orden de registro y allanamiento de fecha 24 de abril de 2023. En el interior del inmueble en donde pernoctaba el ciudadano, le fue hallado una bolsa plástica de color azul que contiene una sustancia vegetal de color verde, con olor y características de la marihuana, 5 cigarrillos y 2 bolsas plásticas transparentes pequeñas con sustancia vegetal de color verde con características similares a la marihuana, una licuadora con residuos de sustancia vegetal a la marihuana, un paquete de papel blones de marca OCB Premium usado para fabricar cigarrillos, una gramera de color gris, una máquina para armar cigarrillos de color rojo y 19 bolsas plásticas transparentes pequeñas herméticas y de un efectivo por valor de 118.000 pesos. Discriminados de la siguiente manera: 4 billetes de 2.000, 2 billetes de 5.000, 3 billetes de 10.000, un billete de 20.000 y un billete de 50.000. Desarrolladas las labores investigativas, se logra establecer mediante la prueba preliminar homologada PIPH un resultado positivo para cannabis y sus derivados, con un peso neto de 251.1 gramos. Trámite procesal relevante. El 10 de mayo de 2023, se llevaron a cabo audiencias preliminares concentradas ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Mocoa, donde se declaró la legalidad de la orden de registro y allanamiento de la incautación de elementos materiales probatorios y de la captura de William Alexander Pantoja Timaná. Además, se le formuló imputación por el delito de tráfico, fabricación o aporte de estupefacientes, conforme al artículo 376, inciso segundo del Código Penal, cargos que no fueron aceptados por el imputado, y finalmente se le impuso medida de seguimiento preventiva consistente en la privación de la libertad en establecimiento carcelario. El 10 de julio de 2023, la Fiscalía radicó escrito de acusación correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Mocoa, despacho que abocó el conocimiento del asunto y fijó como fecha para llevar a cabo la audiencia de formación de acusación el día 28 de julio de 2023. Sin embargo, la diligencia no desarrolló en la fecha señalada. Posteriormente, el 11 de agosto de 2023, la Fiscalía radicó escrito de preacuerdo. En tal virtud, el juzgado de conocimiento fijó como fecha para que tenga lugar la audiencia de verificación del preacuerdo el 10 de noviembre de 2023. Empero, la defensa solicitó aplazamiento de la diligencia. Por tanto, la diligencia de verificación del preacuerdo finalmente se llevó a cabo el 18 de enero de 2024, donde el ente fiscal verbalizó el preacuerdo sobre el que se solicitaba se impartiera la legalidad. Acto seguido, el juez interrogó al procesado para que manifestara si acepta los términos del preacuerdo. En respuesta, el procesado manifestó que entiende el preacuerdo y que lo suscribió de una manera libre, consciente y voluntaria. A continuación, el estrado judicial suspendió la audiencia para adoptar la decisión que en derecho corresponda, disponiendo su continuación para el día 20 de febrero de 2024. No obstante, la defensa solicitó ser reprogramada la audiencia, fijándose el día 28 de mayo de 2024. Es de señalar que de lo narrado en las diferentes audiencias, incluso en la sustentación de la apelación, la Fiscalía indicó que con ocasión de la designación de un fiscal de apoyo para elaborar algunos escritos de acusación, se presentó una falta de coordinación, lo que conllevó a que, a pesar de que de tiempo atrás estaban las partes en proceso de negociación para terminar anticipalmente el proceso, e incluso la suscripción del preacuerdo, el otro fiscal presentó el escrito de acusación. Providencia Puerto Rico. El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Mocoa, en la audiencia del 28 de mayo de 2024, resolvió improbar el preacuerdo suscrito por la Fiscalía 53 Seccional de Mocoa, la defensa y el señor William Alexander Pantoja Timaná, afirmando que en el preacuerdo presentado se le reconoció al procesado un beneficio compensatorio por aceptar la culpabilidad, correspondiente a la pena definitiva en 32 meses de prisión y una multa equivalente a un salario mínimo anual mensual vigente. Es decir, que este acuerdo representó un descuento del 50% de la pena por la aceptación de cargos, dado que como parte del preacuerdo el procesado se le determinó la pena en calidad de cómplice conforme al artículo 30 del Código Penal. Al respecto, el juzgado de primera instancia afirmó que con dicho acuerdo se vulneró el principio de legalidad, dado que el preacuerdo fue presentado con posterioridad a la radicación del escrito de acusación, y se accedió a una rebaja punitiva similar a la que quien acepta responsabilidad en audiencias preliminares. En consecuencia, no era posible privilegiar al procesado, ya que no evitó un mayor desgaste de la administración de justicia. Por tanto, lo procedente hubiera sido reconocerle al procesado el beneficio punitivo consistente en la rebaja de pena conforme a lo dispuesto en el artículo 352 del Código Penal, de una tercera parte, teniendo en cuenta la etapa procesal en que se encontraba el proceso.
En sustento de su decisión, citó la decisión del 22 de abril de 2021 proferida por este tribunal con ponencia del honorable magistrado Orlando Zamorano Martínez, en donde la sala acogía para ese momento la variación jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. Fundamentos del recurso, Fiscalía. Conforme con la anterior decisión, la Fiscalía interpuso recurso de apelación solicitando se revoque la decisión adoptada por la Judicatura y se proceda a aprobar el preacuerdo en los términos pactados por la defensa, señalando que desde el mes de junio de 2023, por solicitud de la defensa, se estaba estudiando la posibilidad de suscribir preacuerdo con el procesado, con el fin de lograr una terminación anticipada del proceso. Sin embargo, por situaciones administrativas, una fiscal de apoyo designada para presentar los escritos de acusación que estaban próximos a vencer, radicó escrito de acusación en el asunto de Maras, sin tener en cuenta que ya se venía manteniendo conversación entre la Fiscalía, el fiscal del caso y la defensa en aras de suscribir un preacuerdo. Arguyó que una vez formalizado el preacuerdo, este fue presentado al juzgado de conocimiento y durante la audiencia de verificación del preacuerdo se hizo mención a esta situación, explicando que el preacuerdo había sido acordado mucho antes de la radicación del escrito de acusación y que quien lo radicó fue el fiscal de apoyo. En tal virtud afirma que el artículo 352 del Código de Procedimiento Penal no era aplicable al caso en cuestión. Además, que la Corte Suprema de Justicia, en el radicado 60-678, señaló que los preacuerdos en donde se negocian los hechos y sus consecuencias no están atados a lo señalado en el artículo 372, inciso segundo. Y finalmente señaló que el procesado colaboró con la Fiscalía para desarticular el microtráfico. Defensa. A su vez, solicitó se revoque la decisión de primera instancia, señalando que la CUO omitió considerar que se encontraba en un sistema orientado a premiar la cooperación y que la decisión tomada afecta los derechos del procesado, afirmando que el principio de legalidad no puede ser el único criterio para improbar el preacuerdo. Por otra parte, precisó que la defensa siempre estuvo dispuesta a finalizar el proceso penal de manera amistosa, lo que motivó a que se presentara la solicitud de preacuerdo el 21 de junio de 2023. En relación con las conversaciones sobre dicho preacuerdo, refirió que estas se realizaron con un fiscal diferente al que aparentemente radicó el escrito de acusación, lo cual ocurrió después de una solicitud previa elevada por la defensa. Por ello destaca que en materia penal aplica la analogía in bonam partem. En consecuencia, si la acusación es un acto complejo, no puede afirmarle que el procesado deja de ser imputado en el momento de la radicación del escrito de acusación, ya que el sistema procesal oral exige que dicho acto se realice en la audiencia y no simplemente con la radicación del escrito. Por lo tanto, debe realizarse en la audiencia y debe cumplirse ciertos procedimientos para declarar que una persona ha sido legalmente acusada. En este sentido, la defensa discrepó de que el procesado sea considerado como En ese sentido, la defensa discrepó de que el procesado sea considerado como acusado desde el momento de la notificación, ya que ni siquiera se había llegado a la audiencia correspondiente, dado que se encontraba en proceso de negociación de un preacuerdo antes de la notificación de la audiencia de acusación. Por último, sostuvo que el preacuerdo entre las partes contempla únicamente un beneficio, el cual fue expresamente señalado por el fiscal en la audiencia, al dejar en claro que el único beneficio otorgado al procesado consistía en la variación de su participación de autor de cómplice. Conforme al artículo 30 del Código Penal, esta modificación motivó la rebaja de pena de un 50% sin que se hubiese hecho referencia a alguna de los montos establecidos en los artículos 351 y 353 del Código de Procedimiento Penal, ya que lo que realmente se negocia fueron los hechos y sus consecuencias, en particular la degradación de la forma de participación. En este contexto, la defensa consideró que no existió un desgaste innecesario de la Administración de Justicia, ya que simplemente se llevó a cabo la audiencia preliminar correspondiente, señalando igualmente que el juzgado citó decisiones de 2021, mientras que los recurrentes acuden a decisiones del año 2023. Consideraciones. De conformidad con el numeral primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, estas son las competencias para resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra la decisión proferida en la audiencia del 28 de mayo de 2024 por el Juzgado Segundo Penal de Circuito de Moca, mediante el cual se imprueba el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y la Defensa. Problema jurídico. De acuerdo al asunto bajo examen, le corresponde a esta sala resolver el siguiente problema jurídico. Se menoscabe el principio de legalidad en el preacuerdo que se realizó el 29 de mayo de 2023 entre la Fiscalía 53 de San de Moca y el procesado William Alexander Pantoja Timaná y su defensor, el cual fue radicado el 10 de agosto de 2023, es decir, en fecha posterior a la radicación del escrito de acusación que se llevó a cabo el 1 de julio de 2023. Al concederse una reducción de pena del 50% al degradar la autoría en complicidad, cuando en esta etapa, según la decisión apelada, la rebaja no podía ser superior a la tercera parte. Solución al problema jurídico planteado. Para iniciar, es importante delimitar las definiciones de los preacuerdos como mecanismos judiciales para la terminación anticipada del proceso penal,
por medio de la negociación que surge entre la Fiscalía con la defensa y el procesado, en donde la aceptación de cargos conduce a la supresión parcial o total del debate probatorio y argumentativo, con repercusión en las consecuencias punitivas. Esto conlleva a evitar un desgaste en el sistema judicial al no verse obligados a pasar por las etapas de debate en el juicio oral. Afirma la sentencia C-260 de 2005 que estos preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y el imputado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan lo que delante las garantías fundamentales, o estén orientados a encubrir el verdadero responsable. Así el juez debe realizar el control y al encontrar que no se reúnen los citados presupuestos, también deberá rechazar las manifestaciones preacordadas. Por su parte, la sentencia CEU 479 de 2019 indicó que la finalidad del control de legalidad que realizan los jueces consiste en verificar que lo aceptado por el procesado o lo estipulado por las partes, primero, no contradigan los fines de los preacuerdos, especialmente el de prestigiar la administración de justicia. Segundo, no contraríe el principio de estricta tipicidad, es decir, que lo acordado respete el núcleo fáctico de la imputación o la acusación. Y tercero, no sea producto de vicio del consentimiento. Por esta razón, la facultad discrecional que la Constitución y la ley confiere a la Fiscalía para aplicar el mecanismo de justicia consensuada, como los preacuerdos, no implica per se la concesión de poderes arbitrarios y limitados para negociar. Estas autoridades públicas están obligadas a ejercer esas potestades de acuerdo a los fines de la normatividad de preacuerdos de forma razonable y proporcionada y al respeto de los derechos fundamentales. Es de notar que la posibilidad de que el imputado procesado renuncie a ser vencido en la etapa del juicio y se acoja de una sentencia anticipada condenatoria se da siempre y cuando tal renuncia se exprese de manera libre, consciente, voluntaria y debidamente informada, es decir, bajo el conocimiento y aceptación voluntaria de todas las consecuencias que ello implica. Ahora, los preacuerdos se pueden generar en diferentes modalidades y son explicadas en detalle en la sentencia SCP 2168 de 2016 de la Corte Suprema de Justicia. Abrimos comillas. El artículo 350 del Código Penal establece tres modalidades de preacuerdo a saber. 3.2.1. Preacuerdo simple. Preacuerdo conforme a los términos de la imputación iniciados de declara culpable del delito imputado. Artículo 350, inciso primero del Código Penal. Las partes del proceso admiten la existencia material del delito y la autoría y la responsabilidad en las condiciones en que se precisaron en la formulación de imputación, pero se acuerda la cantidad de rebaja de pena que habrá de hacerse a la sanción impuesta, dada la fase procesal en que se convino y se presenta además puede no tener por objeto la negociación de subrogados o sustitutos penales. 3.2.2. Preacuerdo con degradación. Preacuerdo en el que el indiciado o procesado se declara culpable, pero con eliminación de una causa de agravación punitiva o algún cargo específico. Hay solamente una degradación por razón de una circunstancia fáctica, personal, modal, de tiempo, lugar o cantidad, grado de participación o forma de culpabilidad, que incide en la pena. Tal sería el caso en el que se acepta la responsabilidad por un hurto simple cuando venía siendo indiciado o acusado por un hurto calificado. O se atenúa la participación de autor a cómplice, o la forma de conducta de dolosa o culposa cuando la naturaleza del relato típicamente lo admite, entre otras eventualidades. 3.2.3. Preacuerdo con readecuación típica. Preacuerdo en el que el indiciado o procesado se declara culpable de un delito relacionado con el imputado, pero de pena menor. Es la modalidad de preacuerdo con readecuación típica de la conducta. Cerramos comillas. En este orden, dentro de este asunto, resulta relevante determinar la modalidad del preacuerdo realizado por las partes, para lo cual se observa que el señor William Alexander Pantoja Timaná acepta los cargos indicados a cambio del beneficio de variación de la forma de participación, pasando de ser autor a cómplice, pactando como pena imponer 32 meses de prisión y multa de un salario mínimo legal mensual vigente, correspondiente al descuento del 50% de la pena. Al respecto, la juez de primera instancia en la audiencia del 28 de mayo de 2024 decide improbar el preacuerdo planteando que el descuento punitivo no puede consistir en una rebaja del 50% de la pena, cuando lo propio al agregar la forma de participación. En el injusto sería pactar como pena imponer un descuento respecto a la etapa procesal en que se encuentra el asunto, el cual, de acuerdo con el artículo 352 del Código Penal, corresponde a una tercera parte de la pena, argumentando que el preacuerdo fue presentado con posterioridad a la radicación del escrito de acusación. Sin embargo, se accedió a una rebaja punitiva similar a la de quien acepta responsabilidad en audiencias preliminares, lo cual no evitó de la misma manera un mayor desgaste de la administración de justicia. Es de señalar que el artículo 352 del Código Penal establece los siguientes dos puntos. Artículo 352. Preacuerdos posteriores a la presentación de la acusación. Presentada la acusación hasta el momento en que se ha interrogado el acusado al inicio del juicio oral,
Sobre la aceptación de su responsabilidad, el fiscal y el acusado pueden realizar preacuerdos en los términos previstos en el artículo anterior. Cuando los preacuerdos se realicen en este ámbito procesal, la pena imponible se reducirá en una tercera parte. No obstante, como lo veremos, la jurisprudencia no ha sido pacífica en relación con el monto de descuento dependiendo de la etapa procesal en que se presente, lo cual tiene incidencia dependiendo de la clase de acuerdo. Pues si bien inicialmente se afirmaba que si en el preacuerdo se retiraba un agravante o se modificaba la forma de participación, la pena a imponer correspondía al delito acordado o la forma de participación pactada, independientemente de la etapa procesal. Es así como en la sentencia SP 2168 de 2016 la Corte Suprema de Justicia señaló, comillas. Es cierto que en los preacuerdos los delegados de la Fiscalía General de la Nación están inhabilitados para crear tipos penales y para calificar jurídicamente los hechos, de manera contraria a la ley preexistente, dado el condicionamiento impuesto por la Corte Constitucional en la sentencia 1260 de 2005. Pero sí están facultados para que en aras de sacar adelante las negociaciones adecúen la conducta en una descripción típica relacionada que comporte una pena menor, siempre que las circunstancias fácticas no sean alteradas. La Ley 906 de 2004 otorgó a dicho ente una amplia facultad dispositiva en materia de mecanismos de determinación extraordinaria del proceso, concretamente en lo que toca con los acuerdos. La Corte reconoció sus atribuciones así en la sentencia penal del 20 de noviembre de 2003 en el recado 41570. En lo atinente a cuáles aspectos consideró el legislador son susceptibles de ser preacordados, encontramos que en el artículo 348 de la Ley 906 de 2004 se consideró de manera escueta que se trata de convenir lo que implique la terminación del proceso. Mientras en los artículos 350, 351 y 352 del mismo compendio normativo se concreta el objeto que comprende esta finalización judicial, al establecer que serán los hechos imputados y sus consecuencias sobre los que recaen los preacuerdos y las negociaciones, lo cual implica la admisibilidad por parte del imputado o acusado en forma libre, consciente, espontánea y voluntaria de situaciones que cuenten con un mínimo de respaldo probatorio. Respecto a este tópico, la Corte pacíficamente ha sostenido que deben ser objeto de convenio habida consideración de los instrumentos de prueba y evidencias recaudadas de las siguientes: el grado de participación, la lesión no justificada en un bien jurídico tutelado, una específica modalidad delictiva respecto a la conducta ejecutada, una forma de culpabilidad y las situaciones que para el caso den lugar a una pena menor. La sanción a imponer, los excesos en las causales de ausencia de responsabilidad que se refieren a los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 32 del Código Penal. Los errores que se refieren a los numerales 10 y 12 de la citada disposición, las circunstancias de marginalidad e ignorancia o pobreza extrema del artículo 56, la ira intenso del artículo 57, la comunicabilidad de circunstancias del artículo 62, la eliminación de causales genéricas o específicas de grabación y conductas postdelictuales con incidencia en los extremos punitivos, pues todas estas situaciones conllevan circunstancias de modo, tiempo y lugar que demarcan los hechos por los cuales se atribuye jurídicamente responsabilidad penal y por ende fijan para el procesado la imputación fáctica y jurídica. También en punto de lo que debe ser materia de estos preacuerdos o negociaciones, ha dicho la Sala de la Corte que estas negociaciones entre la Fiscalía e imputado o acusado no se refieren únicamente a la cantidad de pena impunible, sino como lo prevé el inciso segundo del artículo 351, a los hechos imputados o sus consecuencias, de acuerdos que obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o que garanten garantías fundamentales. Que la negociación pueda extenderse a las consecuencias de la conducta punible imputada, claramente diferenciadas de las relativas propiamente a la pena, porque allá se refiere al inciso primero del mismo artículo, significa que también se podrá preacordar sobre la ejecución de la pena, prisión domiciliaria, suspensión condicional, y sobre la reparación a la víctima. Evidente es entonces la profunda transformación, señala la Corte, que ha producido en el ordenamiento jurídico con la adopción de la institución de los preacuerdos y negociaciones, la cual genera como consecuencia obvia que el acuerdo puede incidir en los elementos compositivos o estructurales del delito, en los fenómenos amplificadores del tipo, en las circunstancias específicas o genéricas de agravación, en el reconocimiento de atenuantes, la aceptación como autor o como cómplice o como partícipe cómplice, el carácter subjetivo de la imputación, dolo, culpa, preterintención, penas principales y penas accesorias, la ejecución de la pena, suspensión de estas, privación preventiva de la libertad, la reclusión domiciliaria, la reparación de perjuicios morales o psicológicos o patrimoniales, el mayor o menor grado de la lesión del bien jurídicamente tutelado. En relación con el objeto del convenio, modalidades de acuerdo como el que inmunde el delito
y la que establece una rebaja en la pena por el delito indicado, señaló que se debe observar el momento en que el convenio tuvo lugar para hacer la rebaja correspondiente, y se trató también el tema de la captura en flagrancia y la rebaja de pena, artículo 301 de la ley 906. Además, en la sentencia citada, se indicó que cuando hay preacuerdos o negociaciones en los que se modula el delito, degrada a título de participación, por ejemplo, se debe imponer la pena correspondiente a la nueva modalidad. En concreto, la Corte refirió lo siguiente, comillas: lo que parece incomodar al tribunal es que, no obstante la captura en flagrancia de los procesados, se haya preacordado degradar su forma de participación y la consecuente imposición de una pena que conlleva una rebaja en monto superior al previsto, en el parágrafo del artículo 301 de la ley 906 de 2004, según la modificación introducida por el artículo 57 de la ley 1453 de 2011. Tal entendimiento es equivocado, y si bien en algunas decisiones de tutela adoptadas por esta corporación se ha llegado a similar conclusión, consistente en que en casos de flagrancia la mengua a convenir no puede ser superior a la contemplada en la última norma citada, en esta oportunidad, para hacer las presiones correspondientes dentro de las modalidades de preacuerdo contempladas en el libro tercero, título segundo, capítulo único del Código de Procedimiento Penal de 2004, una es la que modula el delito imputado o por el cual se acusa, y otra es la que ofrece al incriminado una rebaja de pena por aceptación de responsabilidad en la conducta indicada. Por consiguiente, si el pacto se hace sobre la base de la aceptación de cargos formulados en la imputación y la negociación se completa en la cantidad de pena a imponer, habrá de examinarse el momento en el que el convenio tuvo lugar para efectos de hacer la rebaja de pena, ya sea conforme a los parámetros del primer inciso del artículo 351 o del 352 civil. En estos eventos, si la captura fue en flagrancia, es claro que la rebaja debe observar los límites allí previstos, de cara a lo demarcado en el parágrafo del precepto 301 de la ley 906 de 2004, con la modificación del artículo 57 de la ley 1453 de 2011. Así se desprende con nitidez de la sentencia adoptada en sede de control abstracto de la Corte Constitucional, la sentencia 645 de 2012, en la que se declaró exequible el parágrafo del artículo 57 de la ley indicada, en el entendido de que la disminución de una cuarta parte del beneficio punitivo allí consagrado debe extenderse a todas las oportunidades procesales en las que es posible el sorprendimiento en flagrancia a llamarse a cargos, y suscribir acuerdos con la Fiscalía General de la Nación, respetando los parámetros inicialmente establecidos por el legislador en cada uno de estos eventos. Cosa distinta, señala la Corte, ocurre si se hace una negociación sobre los hechos o sus consecuencias, de modo que haya una degradación de la tipicidad, como sería, por ejemplo, eliminar alguna causa de agravación, incluir un dispositivo amplificador o degradar su forma de participación. Toda vez que las consecuencias es imponer la pena que corresponda y tenerla como soporte para estudiar los subrogados y sustitutos. Ninguna remisión ha de hacerse a los montos de que hablan los cánones 351 y 352 del Estatuto Procesal Penal de 2004. Entonces, hay que tener en cuenta que todo dependerá de lo que las partes acuerden. Pues insiste, una cosa es que convengan disminución en la cantidad de la pena imponible, caso en el cual queda indemne el grado de participación imputado, y no se podrá pactar una disminución distinta a la del parágrafo del artículo 301, en concordancia con los preceptos 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal. Y otra desemejante es que, como acaeció en esta oportunidad, se hizo un negocio en punto de tipicidad, degradando a título de participación en cuanto a la pena será la prevista para el cómplice, con todas sus consecuencias, y ninguna injerencia tiene el límite de rebaja por razón de la captura en flagrancia, por varias comillas. Con posterioridad, se definió que, independientemente de la clase de preacuerdo, el monto de la rebaja debe ajustarse a lo establecido en el inciso segundo del artículo 352 del Código de Procedimiento Penal, postura acogida por nuestro tribunal, tal como se señaló en la decisión de 2021, referida por el juzgado de primera instancia. No obstante, lo que ahora plantean los recurrentes, además de indicar que el preacuerdo se realizó con anterioridad al escrito de acusación, pero por falencias administrativas solo se radicó luego de que el otro fiscal presentara el escrito de acusación, es que la jurisprudencia ordinaria ha retomado la tesis de la sentencia SP 2168 de 2016 en el recado 45736, en el sentido de que se debe diferenciar el preacuerdo simple, en donde se admite la existencia material del delito, la autoría y la responsabilidad en las condiciones en que se procesaron la imputación, en la formulación de la imputación, en la cual se podrá acordar la rebaja de pena según la fase procesal en la que se encuentra el proceso y el preacuerdo y el proceso. Y el otro, el preacuerdo degradado, en el que no resulta trascendente el momento procesal, pues la pena será independientemente de esta la consagrada para el delito acordado y la forma de participación pactada. En este caso,
Lo que argumenta la Fiscalía y la Defensa es que el preacuerdo consistió en la variación de la forma de participación de autora cómplice, lo que de conformidad con el artículo 30 del Código Penal motiva una rebaja de pena en un 50%, que en consecuencia no se hizo referencia al monto establecido en el artículo 352 del Código de Procedimiento Penal. A efectos de determinar si la limitación contemplada en el inciso segundo del artículo 352 del Código de Procedimiento Penal aplica no solo para los acuerdos simples, sino también para los que se hayan llamado degradados, debemos hacer un recorrido por las últimas decisiones de la Corte Suprema de Justicia para definir si el precedente tenido en cuenta por este tribunal en el año 2021 se encuentra vigente o hay necesidad de variar nuestra posición de conformidad con los recientes pronunciamientos. Así pues, tenemos que en Providencia AP 3807 de 2023, la magistrada Miriam Ávila Roldán explica que tanto la Corte Constitucional como la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha expresado su preocupación frente a la necesidad de privilegiar la aplicación del principio de proporcionalidad en torno a descuentos punitivos excesivos que no prestigian la administración de justicia y que afectan los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Pero a su vez, analizar la situación del caso observado en dicha providencia, que se asimila con el presente caso, afirma que el beneficio concedido en el preacuerdo por la Fiscalía versó en suprimir la circunstancia intensificadora de un delito, lo cual se encuentra en el rango razonable de negociación autorizada por la ley. Esto es bajo la modalidad de un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Inciso segundo del artículo 351 de la ley 906 de 2004, o también llamado acuerdos degradados, entre comillas, numeral segundo del inciso segundo del artículo 350 que autoriza eliminar de su acusación alguna causal de agravación punitiva o algún caso específico. Continúa aclarando que en dicho escenario el preacuerdo no se obliga a obtener la rebaja de pena establecida, la rebaja de pena que establece cada una de las fases procesales en que se opte por el mecanismo de determinación anticipada del proceso, en los términos señalados en los artículos 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal. En igual sentido encontramos la decisión penal del 45-60 de 2024, radicado 6678, en donde la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia refiere que cuando se concede como único beneficio la eliminación de agravantes, la negociación se encuentra dentro de un rango razonable autorizado por la ley, agregando que el numeral segundo del inciso segundo del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal autoriza la eliminación de alguna causal de agravación punitiva en la acusación. Por su parte, el inciso segundo del artículo 351 de esta normatividad establece que también puede el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Y si hubiera un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esta constituirá la única rebaja compensatoria con el acuerdo, indicando que es palmario que en este tipo de acuerdos no están sometidos a los descuentos punitivos establecidos para cada una de las etapas procesales en la que se opte por el mecanismo de determinación anticipada del proceso. Advierte la Corte que si se hace una negociación sobre los hechos o sus consecuencias, de modo que haya una degradación en la tipicidad, como sería, por ejemplo, eliminar alguna causal de agravación, como es el caso, incluir un dispositivo amplificador o degradar su forma de participación, la consecuencia es imponer la pena que corresponda y tenerla como soporte para estudiar los subrogados y sustitutos, y ninguna remisión ha de hacerse a los montos descritos en los artículos 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal. Esto se puede verificar también en la sentencia penal 2168 de 2016. Señala la Corte que en esta medida, cuando la Fiscalía y el procesado suscriben un preacuerdo en el que se eliminan las circunstancias de agravación y el descuento conferido es superior al máximo permitido para la fase en la que se encuentra el proceso, que para el presente caso es de 128 meses, señala la Corte, es claro que dicha rebaja no es ilegal, debido a que corresponde a la autorizada por la ley, dadas las modalidades de preacuerdo consistente en la degradación típica de la conducta. Respecto a la colaboración a la Administración de Justicia o el desgaste en que incurrió el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria determinó que tales supuestos son válidos cuando de preacuerdos simples se trata, en los que se admite la responsabilidad de las conductas imputadas sin otro beneficio que el delimitado para la fase en que se presentó el preacuerdo. Igualmente, la sentencia 4560 de 2004, radicado 136006, se señala que si el preacuerdo recae sobre los hechos imputados y sus consecuencias, si hubiera un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo, agregando que este tipo de acuerdos no están sometidos
a los descuentos punitivos establecidos para cada una de las etapas procesales, en las que se opte por el mecanismo de determinación anticipada del proceso. En este caso, la Corte estudia el auto del 31 de enero de 2024 de la Sala Penal de un tribunal que confirmó la determinación de un juzgado penal de circuito especializado, mediante la cual improbó el preacuerdo suscrito entre el procesado y la Fiscalía General de la Nación. Al efecto, las autoridades judiciales argumentaron que se transfirió el principio de legalidad en atención a que el monto de la pena a descontar correspondió al 50% es desproporcionado, teniendo en cuenta la etapa procesal en la que se encuentra la actuación, juicio oral. En su criterio, la rebaja que procede es la de la tercera parte de la pena, señalando que con ello el tribunal se apartó de la filosofía que orienta el sistema procesal penal de 2004 e invadió el rol atribuido a la Fiscalía, por cuanto desconoció que el beneficio otorgado se encuentra amparado por la ley. Por tal razón, incurrió en una de las causales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, concretamente en un defecto material sustantivo, es decir, una interpretación normativa inaceptable, con trascendencia suficiente para afectar los derechos fundamentales del interesado. Igualmente se señala la sentencia de CEU 770 de 2014. Por tanto, la Sala, en ese caso, la Sala de la Corte Suprema de Justicia, amparó el derecho fundamental al debido proceso y, en consecuencia, dejó sin efectos el auto interlocutorio proferido el 31 de enero de 2024 por la Sala Penal del Tribunal, para que en su lugar se emita uno de reemplazo en el que el asunto se dirima conforme al ordenamiento jurídico y la jurisprudencia vigente para el caso, según los argumentos expuestos. En esta provincia se hace mención a las decisiones auto 3807 de 2023, la sentencia penal 2168 de 2016 y la de la sentencia SU 770 de 2004, con lo que a nuestro parecer se retoma la orientación de la sentencia SP 2168 de 2016 en el recado 45736 de la Corte Suprema de Justicia, que expone que en caso de un preacuerdo simple, partiendo de la aceptación de cargos formulados en la imputación, hay que tener en cuenta el momento en que este convenio tuvo lugar para efectos de hacer la rebaja de pena, bajo los preceptos que indica el primer inciso del artículo 351 o del 352 del Código Penal. Sin embargo, se asevera que cosa distinta ocurre, comillas, cosa distinta ocurre si se hace una negociación sobre los hechos o sus consecuencias, de modo que haya una degradación en la tipicidad, como sería, por ejemplo, insistimos, eliminar alguna causal de grabación, incluir un dispositivo amplificador o degradar su forma de participación, toda vez que la consecuencia es imponer la pena que corresponda y tenerla como soporte para estudiar los subrogados y sustitutos, y ninguna remisión ha de hacerse a los montos declarados en los artículos 351 y 352 del Estatuto Procesal de 2004. Ahí lo señalaba por la Corte. En nuestro caso, la Fiscalía y el procesado, en presencia de su defensor, realizaron un preacuerdo manifestando que el señor William Alexander Pantoja Timaná, de manera libre, consciente y espontánea, su aceptación de cargos a cambio de que se degradara la forma de participación al cómplice, con la respectiva pena prevista descrita en el artículo 336, inciso segundo del Código Penal, por el delito de tráfico o fabricación de portes estupefacientes, obteniendo como único beneficio lo señalado en el artículo 30, inciso segundo del Código Penal, y atendiendo lo dispuesto en el inciso final del artículo 71. Se precisó que no se aplicaría el sistema de cuartos para la dosificación de la pena. En este sentido, se pactó una pena de 32 meses de prisión y una multa de un salario mínimo legal mensual vigente. Así las cosas, resulta indiferente la etapa procesal en la que se encontraba el asunto, por cuanto la negociación versó sobre los hechos o sus negociaciones, o sus consecuencias, perdón. De modo que hay una degradación en la tipicidad, o como en el presente caso, que se pactó una degradación en la forma de participación del procesado, pasando de autoría a complicidad, con el fin y único beneficio de brindar una rebaja de pena al aceptar los cargos y evitar un desgaste judicial. A lo que se aúna la explicación del fiscal del por qué, a pesar de la clara intención de acordar por parte de la defensa, por deficiencias administrativas se terminó radicando el preacuerdo con posterioridad a la presentación del escrito de acusación elaborado y presentado por el fiscal de apoyo. A lo que se suma además que el fiscal ha afirmado o afirmó la existencia de colaboración del procesado. Bajo estas consideraciones, si bien la decisión de primera instancia pudo estar soportada en decisiones de este tribunal y en la Corte Suprema de Justicia, es claro que el panorama ha cambiado, pues desde los radicados 60678 de 2023 y 136006 de 2024 se ha retomado la postura de la sentencia 2168 de 2016. Por tanto, se deberá revocar la decisión tomada por el juzgado segundo penal de circuito de Mocoa en la audiencia del 28 de mayo de 2024 para, en su lugar, impartir legalidad al acuerdo celebrado entre las partes. En consecuencia, se regresará al proceso al juzgado de origen para que se continúe con el trámite del artículo 44, 47 y siguientes del Código Orgánico Penal. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tumayo, Sala Única de Decisión, resuelve. Primero,
revocar la decisión proferida en la audiencia del 28 de mayo de 2024 por el Juzgado Segundo Penal de Distrito de Mocoa, mediante el cual improbó el preacuerdo presentado entre la Fiscalía y el señor William Alexander Pantoja Timaná con su defensor para, en su lugar, impartir legalidad al preacuerdo conforme lo señalado en la parte emotiva de esta providencia. Segundo, advertir que contra la presente providencia no procede recurso alguno. Tercero, declarar notificada en estrados esta decisión dada su pronunciamiento legal. Cuarto, devolver por conducto de la Secretaría del expediente al juzgado de origen una vez ejecutoria de la anterior decisión. Como lo señalaron al inicio de esta audiencia, esta decisión se encuentra suscrita por quien les habla, General Arturo Gómez García, como magistrado ponente, los compañeros de sala, los doctores Hermelimarto Rosero Muñoz y Orlando Zambrano Martínez. Esta decisión, voy a verificar, se discutió en sala del 18 de marzo pasado y fue aprobada por los integrantes de la sala. En ese orden de ideas, siendo las 11:39, daremos por terminada la presente audiencia. Le agradecemos a todos su presencia y pues ya damos por terminada la audiencia. Gracias por su participación. Hasta luego a todos. Buen día. Gracias, honorable magistrado. Hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien. Feliz resto de día. Nava y Asociados. Soluciones jurídicas a tu alcance.